hora, un poquito más o poquito antes o después, interrumpimos para guardarla y seguir grabando. Y ya ustedes me dicen si la están escuchando, si están entrando a su página a escucharlas, si les son útiles las sigo subiendo, si no a lo mejor no tiene chiste invertirle tiempo y esfuerzo que ustedes no las leen. Es Sí, material profe, para no te ustedes. leas. Bien, entonces vamos con el primer punto de la organización. Primera aclaración, ya lo he reiterado, me gusta reiterarlo mucho porque se presta confusión cuando abordamos otros temas relacionados con la organización, que en esta unidad 2 tratamos de estudiar a los dueños, ¿sí? Desde su papel de dueños, de personas que aportan sus recursos. Ellos son los dueños del proyecto, ellos son los dueños de la empresa. Posiblemente ellos contraten a otras personas que van a formar parte de la empresa, pero como trabajadores, como asalariados. Esos trabajadores, esos asalariados, en este momento, en este estudio de la organización, no son relevantes, no nos interesa conocerlos. Y nos interesa conocer a las personas que son los propietarios, a los dueños del proyecto, y sobre todo nos interesa conocer su capacidad emprendedora, su capacidad para resolver problemas de manera creativa, de manera innovadora. ¿Sí? Pues el primer punto, tener claro de qué tipo de organización se trata. Por eso se llama tipos de organizaciones. Y aquí hay una gran cantidad de formas de clasificar a las organizaciones, ¿sí? Desde aquel criterio que es desde en qué actividad se encuentra una organización. Se encuentran en la agricultura, son organizaciones agrícolas. Se encuentran en la actividad ganadera, son organizaciones ganaderas. Se encuentran en la actividad industrial, son organizaciones industriales. Y así hay clasificaciones desde diferentes criterios. No vamos a ver todas, vamos a ver las que son más relevantes desde la metodología de proyectos. Y aquí de entrada me interesa un par de clasificaciones para introducirnos al tema de tipos de organización. El primer punto es tener claro en cuanto a su objetivo principal. Si van por lana o no van por lana, fundamentalmente. Entonces, desde ese criterio de si su fin es ganar dinero, hay dos grandes grupos de organizaciones. Las que van prácticamente por lana y las que van por ofrecer servicios. Y las que van por lana se llaman precisamente organizaciones mercantiles. Y hay una ley, un código, una ley que se llama la Ley de Sociedades Mercantiles y Cooperativas. Ahí se llama. Y ahí viene la legislación, cómo deben crearse, cuáles son sus fines. Y hay otra clase de organizaciones que son las organizaciones civiles. Entonces, por un lado tenemos organizaciones mercantiles y por el otro tenemos organizaciones civiles. Las civiles no van por lana, aunque también pueden hacer dinero, está permitido por su legislación, pero no es su objetivo fundamental. Se dice que esas son organizaciones no lucrativas o organizaciones de la sociedad civil. Y las que van por lana se dice que son mercantiles u organizaciones lucrativas. Sí, así dice la ley. Lucrativas, o sea que están hechas para lucrar. Y lo peor es que lucran con el trabajo ajeno, ¿no? Esclavizando, pagando bajos salarios, bueno. Pero así lo dice la ley. Yo no lo creí el día que me lo platicaron. Y ya revisando la ley, pues sí, efectivamente dice, su objetivo es lucrar.
¿De acuerdo? Algunos ejemplos de organizaciones que ustedes hayan escuchado que tienen ese carácter de mercantil o lucrativas. O de las otras que no son lucrativas. No las han escuchado, no han visto por ahí en su curso de qué, no sé si ya llevaron desarrollo rural o cómo se llama su materia, sociología rural. Ahí se aborda seguramente, se tocan marginalmente algunos de estos temas, sobre todo de organización, no tanto de proyectos, sino de organización rural. Pero ahí están, en las mercantiles vamos a encontrar la típicamente mercantil, que es la sociedad anónima. ¿Sí? Ya se ubicaron, ¿no? Ustedes en algunas calles, en algunos lugares, han visto que dice la Primavera Sociedad Anónima. ¿Sí? O BAES y asociados de responsabilidad limitada, de RL, de capital variable. ¿Sí? O sociedad de objeto limitado o sociedad simplificada, sociedad por acciones simplificadas. Inclusive muchas sociedades cooperativas tienen permitido esa parte de lucro a cierto nivel. Tienen permitido generar excedentes. También entran. La ley las enlista dentro de las mercantiles, las cooperativas, y luego genera una ley de sociedades cooperativas donde las delimita. Pero digamos, en un primer bloque, las sociedades cooperativas están puestas dentro del listado de sociedades mercantiles. Y seguramente con la idea de corregir esa situación, le generaron una ley específica a la sociedad cooperativa. Entonces vamos a platicar de esas. Entonces, esas son las mercantiles. Son como unas 5 o 6. Luego hay las que no son mercantiles. Las de la sociedad civil, que son las asociaciones civiles, las sociedades civiles. Ya se dice que no son organizaciones, le llaman, así lo marca la ley también, sin fines de lucro, en contraposición al otro lado opuesto, que son las que tienen fines de lucro, que son las mercantiles. Entonces, es una primera clasificación que hay que tenerla presente. Entonces, vamos a tener que determinar si el propietario del proyecto es una organización mercantil o una organización civil. ¿Sí? Luego hay otra clasificación, de acuerdo a la responsabilidad que adquieren las personas que integran una organización. Y ahí vamos a encontrar las organizaciones que son organizaciones de capital y las otras que son organizaciones de personas. Cuando son organizaciones de personas, se refiere, cuando son organizaciones de capital, se habla de que los socios no son las personas, sino se asocian los capitales. Entonces, una sociedad de capital. Y cuando las personas que aportan ese capital se reúnen, así como ahorita, a discutir en sus asambleas, no se pregunta si están todos los asistentes, todos los socios presentes en la reunión. No se pregunta si está el 50% de las personas para tener el quórum legal, sino que se pregunta si está más del 50% del capital para poder iniciar la reunión en las sociedades de capital.
¿sí? Y en esas sociedades de capital, las personas se responsabilizan nada más por lo que aportan a la empresa, al capital de la empresa. Y entonces ya dicen, no, pues ya se encuentra más del 50% del capital reunido, entonces se puede iniciar la reunión. Cuando son sociedades de capital, organizaciones de capital. Y luego, cuando estamos en el lado opuesto, cuando son sociedades de personas, se pregunta si efectivamente si está el 50% de los miembros de las personas. Y en ese caso las personas adquieren responsabilidad como personas, se responden con todo lo que tienen ante todo como personas, no solamente por lo que aportan al capital, sino como son sociedades de personas responden por todo, no solamente por su capital, porque no es una organización de capital. Entonces, por la responsabilidad que adquieren, vamos a encontrar sociedades de capital y sociedades de personas. Y una tercera clasificación que es por la variabilidad del capital que aportan las personas en el capital fundacional, que le llaman sociedades de capital variable o sociedades de capital fijo. Las sociedades de capital variable es cuando el capital inicial que aportan se puede modificar en algún momento, solamente con el único requisito de que el administrador informe a la asamblea que se ha modificado, se aumenta o se disminuye. Cuando son de capital variable, basta con eso. Y ya en una asamblea, la organización, los miembros pueden rechazar o aceptar ese aumento o disminución del capital. Pero lo puede hacer de antemano el administrador. En el de capital fijo, no se puede aumentar el capital más que después de que la asamblea de socios ha acordado que aumente o que disminuya. Por eso se llama fijo, no se puede mover sin la autorización de una asamblea con los requisitos del 50% de los socios o de acuerdo a la norma que establezcan ellos internamente en sus normas o en sus actas constitutivas. ¿Sí? Entonces son esas partes que de entrada nos interesa de esta perspectiva de formulación y evaluación de proyectos, y no meternos a tanto tipo de organización, porque hay varios enfoques, varias perspectivas, varios criterios. Y finalmente les presento el criterio que más se aplica en la metodología de proyectos, sobre todo, que es un criterio fiscal. De hecho, agrupación de organizaciones la hizo la Secretaría de Hacienda con fines fiscales. Y creo que es la que más nos es útil en este curso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Sí? Una clasificación desde el punto de vista fiscal, digamos. Desde el punto de vista de cómo pagar impuestos. Y en esta clasificación se agrupan a las organizaciones en dos tipos de organizaciones. Las que son de propiedad individual, o sea, donde el dueño de la empresa es una persona, nada más. Pues ese propietario individual forma un tipo de organización. Y el otro tipo de organización, según la Secretaría de Hacienda, es aquellas organizaciones que están integradas por más de una persona, que tienen una propiedad colectiva. Entonces, desde el punto de vista fiscal, solamente hay dos tipos de organizaciones: propiedad individual y propiedad colectiva. Y les da un nombre a ese tipo de propiedad.
Se le estoy llamando así para entender, para explicar las dos tipos de empresas, ¿sí? Cuando es propiedad individual, Hacienda la denomina ese tipo de organización persona física. Entonces ya en los papeles, en los documentos, dice persona física y va el nombre. Y al otro tipo de organización que es de más de un propietario, se llama persona moral. Son los únicos dos organizaciones. Y ya después hay una subclasificación de las personas morales. Hay varias personas morales, varios tipos de personas morales. ¿Me permiten? Bien, a ver si no me desacomodé. ¿Siguen viendo bien? Entonces, esta es la clasificación que vamos a usar a partir de ahora. Ya nos olvidamos de las demás. Y vamos a estudiar a las empresas, a la organización, desde esta perspectiva fiscal. Le vamos a estar haciendo un proyecto para una persona física o vamos a estar haciendo un proyecto para una persona moral. ¿Sí? Entonces, estamos en el inciso de tipos de organización. Entonces, concretando, hay dos tipos de organizaciones que nos interesa estudiar en esta metodología de proyectos. Personas físicas y personas morales. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Preguntas, comentarios? Profe, ¿es por eso que cuando te registras en el SAT te ponen que eres una persona física? Algo creo que sí, sí. Sí, ahí en el SAT así te anotan en tu registro. ¿Sí? Uno le preguntan sus datos, qué es lo que va a hacer, a qué se va a dedicar, y ya, pues tú eres persona física. Y ya se enlistan las actividades o los productos que se vayan a generar. Y cada una de esas va a tener una forma específica de pagar sus impuestos. ¿Sí? La persona física los paga de una manera, la persona moral de otra. Son muy similares, pero tienen un tratamiento fiscal diferente. Bien, entonces vamos a iniciar por el estudio, por el análisis, cómo se analiza una persona física. Ok, entonces ya hicimos el diagnóstico, ya tenemos el nombre del proyecto, y ya sabemos que es para Juan. O bien ya sabemos que es para una organización, una sociedad de producción rural, una sociedad cooperativa o una sociedad anónima. Entonces vamos a iniciar el análisis por la persona, por la propiedad individual, por la persona física. Y es un poquito similar el tratamiento para una persona moral. Finalmente ambos son proyectos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que analizar de una persona física? No pierdan de vista el objetivo. Es asegurarnos de que tiene capacidad emprendedora, capacidad empresarial. Pues todo nuestro análisis va a estar enfocado a detectar esos talentos. Y obviamente vamos a revisar a la persona con con un montón de datos, los básicos, pero esos no son relevantes para su capacidad emprendedora. Obviamente tenemos que saber su nombre, tenemos que estar registrado su nombre, su edad, su sexo, su estado civil, su domicilio, pero esos son datos básicos, poco relevantes para detectar su
su talento empresarial, ¿sí? Y el número de hijos, las actividades a que se dedican sus hijos, pero esos son datos básicos, digamos, por default. Aportan algo, digamos, para detectar el talento, pero no son importantes. Pero sí hay que tenerlos, porque alguna vez alguien me dijo, oye, ¿y qué no importa si está casado, si es soltero, si tiene 10 miembros de familia? No, no se importa, y a veces importa mucho, ¿no? Yo recuerdo una vez que comparando diferentes tipos de empresarios, estábamos trabajando con una familia que tenía varios niños, una escalerita, así unos de unos meses, otros de un año, otros de 3, 4, 5 años, ¿no? Una etapa donde tenían todos niños chiquitos, ¿no? Matrimonio joven. Y otros donde ya eran personas grandes, ya tenían hijos ya de 20 años, 15 años para arriba. Y entonces notaba la diferencia en esa situación en cuanto a no tanto a su capacidad emprendedora, sino en cuanto a la atención que le podían dedicar a su empresa, a la creación de su proyecto. Entonces, sí son importantes, pero no nos van a mostrar mucho detalle de su capacidad emprendedora, que es lo que nos interesa aquí. ¿Sí? Entonces, es importante. Pues, entonces, obviamente hay que hacerle, de entrada hay que hacerle una revisión histórica. ¿A qué se ha dedicado? Durante los últimos 10 años, 20 años, ¿y qué ha hecho esta persona? Acuérdense, estamos tratando de un individuo ahorita, de un propietario individual, persona física. Entonces, ¿a qué se ha dedicado? ¿Qué experiencia tiene? ¿Tiene experiencia en lo que pretende hacer? Con su proyecto va a continuar haciendo lo mismo, solamente va a modificar algunas cosas, prácticamente va a seguir haciendo lo mismo, pues ya lo conoce, no hay de qué preocuparse, ¿no? Pero si va a hacer una actividad nueva, digamos, si es el cultivador de maíz y va a entrar a cultivar frutales o papas, ahí ya son dos actividades diferentes, ¿no? Ambos son agricultura, ambos son cultivos, pero el conocimiento que se necesita para cada una de esas actividades pues es diferente, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, hay que revisar su experiencia, qué experiencia tiene, y eso ya nos da una idea. Pero esas cuestiones, digamos, meramente de destrezas físicas y algo de conocimiento. Y por ahí podemos empezar a detectar su actividad emprendedora. Por ejemplo, una persona que generalmente se ha dedicado durante sus 30, 20 años a una sola actividad, siempre cultiva maíz, pues no ha innovado, no ha hecho cosas nuevas. No quiere decir que cultivar sea malo, cultivar maíz sea malo, no, de ninguna manera. Simplemente para poner un ejemplo, a lo mejor no cultiva otra cosa porque no le interesa el lucro, ¿sí? No es que no sea creativa, pero pudiéramos tener ahí un indicador. Hay personas que cultivan maíz, ven que les va mal, se van a otro cultivo, luego también les va mal, se van a vacas y andan por todas partes buscando cosas nuevas. Entonces eso ya nos da una idea. Esa persona si tiene, está buscando cosas nuevas. Entonces ya nos platica toda su experiencia. El primer punto de entrada, ver su experiencia que tiene. Luego pasamos a los aspectos más íntimos. Segundo punto, la cuestión moral, la cuestión ética. ¿Qué tan íntegra es la persona? Honestidad, responsabilidad, empatía. Revisamos cómo aplica los valores humanos, los básicos, 20 valores humanos. ¿Sí? Compasión, solidaridad. Entonces ya vemos que es ética, cómo es la persona, una persona íntegra. Porque si no, le sale cada rufián. ¿Para qué les cuento? Entonces, es parte de lo que hay que estudiar. Segundo punto, su moralidad. Se llama su solvencia moral. Solvencia moral engloba valores humanos. Inclusive ahí entra también la parte de
su cuidado del medio ambiente y todo eso. Una persona íntegra. Luego, sus bienes. Eso se llama solvencia económica. Maquinaria, equipo, terrenos, ganado, cuentas bancarias, ¿sí? Solvencia económica, capacidad de responder a compromisos económicos. Preguntas, comentarios hasta aquí mientras guardo la grabación, porque si no se me va a hacer muy larga, si me espero hasta la salida. Me falta un buen ratito.